En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este día, martes 6 de septiembre, la liturgia nos invita a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Escuchemos con atención esta palabra del Señor, queridos padrinos, queridas madrinas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12. De entre ellos les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Este pasaje bíblico del evangelista San Lucas, si ponemos un poquito de atención, es muy parecido al discurso que Jesús, ¿verdad?, a la famosa predicación de la montaña o al sermón de la montaña que narra el Evangelio de San Mateo. Pero encontramos algunas diferencias. Recordemos que en el Evangelio de San Mateo la predicación es precisamente en una montaña. Jesucristo sube a la montaña y desde la montaña él observaba a la muchedumbre que estaba ahí reunida. En este Evangelio que acabamos de escuchar, previamente, ¿verdad? Previamente al discurso de Jesús, hay un llamado que Jesús hace a sus discípulos. Dice, ¿verdad? Jesús se retiró al monte, pasó la noche en oración y llamó a sus discípulos. Una de las diferencias muy marcadas en este Evangelio de San Lucas es que baja con ellos y Jesús se detiene en una planicie, en un llano. La montaña, ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido una experiencia de subir una montaña, aunque sea no tan alta. Es el lugar en donde uno llega, ¿no? A la montaña se sube y se llega a la cumbre. Y desde ahí observamos, desde ahí tenemos diferentes experiencias, ¿no? En este caso, esta planicie de la que nos habla el Evangelio de San Lucas, la planicie no es un lugar a donde se llega, es un lugar por donde se peregrina, un lugar por donde se camina, es un lugar de paso, que en el lenguaje nuestro es un lugar de peregrinación. Y todavía siendo lo más cercano a nosotros, misioneros de Guadalupe, es el lugar de misión. Jesús elige a sus discípulos, elige a las personas que Él quiere enviar. Y aquí hay un aspecto muy importante, los elige pobres, sencillos. Pudo haber elegido a gente fuerte. Estos días, ¿verdad?, en semanas anteriores hemos estado escuchando la figura de los fariseos, de los escribas, que eran personas muy religiosas, personas muy cercanas al templo, personas instruidas. Sin embargo, Jesús no los eligió a ellos, ¿verdad? Existían estos pastores fuertes, sabios en tiempo de Jesús, pero no los elige.
no elige a los sacerdotes, elige a un grupo de gente sencilla. Los fariseos eran especialistas y enseñaban la ley. Pero Jesús los ve a ellos como personas que no pueden continuar con esta misión. Les dice de alguna manera, ustedes no. Ustedes no los elijo, ¿verdad? Sin embargo, elige a pastores pobres, elige a personas que se equivocan, a personas que van a fallar, a personas que lo van a traicionar. A Pedro, ¿verdad? Conocemos ampliamente la historia de este apóstol, a Judas que lo traicionó. Elige a personas sencillas, humildes, pescadores. Ellos son verdaderos pastores. Personas que, pienso, Jesús supo, ellos me van a entender, van a confiar en mí. Y esta es la condición, confiar en Jesús. Jesús envía a sus discípulos a salvar, ¿verdad? Es una manera como Él va ejercitando su misión para salvar y liberarnos, ¿verdad? Él marca aquí que una gracia nos ha de acompañar a los que creen, no al que anuncia. Aquí vemos que en el proceso de anunciar a Jesús hay aspectos. Primeramente se escucha, se cree, posteriormente viene el anuncio, ¿verdad? Muchas veces nosotros iniciamos desde el anuncio, antes de haber escuchado o de creer. Aquí Jesús dice, los acompañará una gracia a aquel que cree. Quienes creen en Jesús, en su nombre, expulsarán al maligno. Este mensaje no es una mitología, no es una idea, no es un concepto, es una realidad. En cuanto a que con el Evangelio, ¿verdad?, se combate el mal. Al anunciar el Evangelio se combate el mal. Esta es precisamente la experiencia que nosotros hacemos o tenemos cuando oramos el Padre Nuestro, líbranos del mal. Y es una oración que diariamente nosotros recitamos, líbrame Señor del mal, líbranos del mal. En nuestro corazón existe también una obra del maligno, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra alma fue creada para hacer el bien, o sea, no es compatible con el mal. Sin embargo, el maligno también trabaja en nuestro interior. Existe una destrucción, ¿verdad?, y que viene del maligno, y esa destrucción, eso necesita ser expulsado de nuestro interior. Y es por eso que nosotros, al orar, pedimos a través del Padre nuestro, Señor, líbranos del mal. No es posible, ¿verdad?, ser cristiano y estar conviviendo con la obra del maligno, porque nuestro corazón fue hecho para hacer el bien. De hecho, también cuando nosotros hacemos la profesión de fe, sea en el bautismo, ¿verdad?, sobre todo en el bautismo, o cuando rezamos el credo, rechazamos la obra del mal, ¿verdad? Es la profesión de fe. Yo rechazo al mal, rechazo la obra del maligno. Como cristianos somos herederos de una tradición que confirma la existencia del maligno. Mucho se dice, ¿verdad?, que ahora una de las peores tentaciones es pensar que el mal no existe. La existencia del tentador. Y también lo repito una vez más, la oración del Padre Nuestro es testigo que siempre nosotros pedimos, Señor, no nos dejes caer en la tentación. O sea, pedimos el auxilio del Señor a través de la oración. Dios habla dando inspiraciones y consolaciones en nuestro corazón, porque nuestro corazón ha sido creado para dialogar con Dios. Dios nos habla a cada uno de nosotros dirigiéndose a nuestro interior. ¿Y cómo nos habla Dios? Nos habla en la profundidad, dando inspiraciones, dando consolaciones, dando correcciones, dándonos exhortaciones. Pero Él siempre respeta nuestra libertad. Nosotros podemos decirle no al Señor. Este día el Señor nos invita
a escuchar esta palabra sintiéndonos apóstoles, creyendo en Él, caminando junto con Él, anunciando su evangelio, que es un evangelio de paz, de amor y de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.